Muy buenas noches, amigos de Vida en Excelencia, compañeros de servicio, hermanos en la fe que se unen en esta plataforma de YouTube, donde solo buscamos transmitir enseñanza, testimonios, palabras que te animen a seguir creyendo. Y hoy vamos a tratar un tema importante que es cómo creer bien. Al creer bien, todo es posible. ¿Mm? El aprender a creer nos debe llevar a una dimensión que nuestro Señor Jesucristo ganó para que tengamos una vida excelente. Debemos de saber que esto es posible y está para todo aquel que se atreva a probar. ¿Mm? No debemos olvidar que el Evangelio es convertirnos en receptores. ¿Receptores de qué? De todo lo que nuestro Dios desea entregarnos. Y sobre todo, que ya está ganado por su Hijo en esa cruz del Calvario. Nosotros nada podemos producir. Solo podemos recibir por gracia lo que aún sin merecer, Él en su deseo de levantar nuestra vida a esa nueva dimensión, a esa nueva etapa, está por llevarnos ahí, gratis. ¿Ok? Y hablaremos de algunos consejos para alcanzar esa dimensión. Recuérdese que es una dimensión totalmente espiritual. Perdón. Primero, debo reconocer en qué Dios he creído. Hemos creído en el Dios Todopoderoso, que fue capaz, porque nos amó de tal manera, que entregara a su Hijo en nuestro lugar para que nosotros no muriéramos y Él muriera en nuestro lugar. Imagínate. Ok, ¿qué más debo tomar en cuenta? Debo buscar su presencia. Eso es apartarme de todo y de todos y estar a solas con Él. ¿Para qué? Para que esa comunión que Él inició se pueda mantener y pueda comenzar a crecer, a incrementarse. Es una relación con el Padre la que yo necesito tener, una buena relación. Y esa relación íntima con Dios me lleva a conocerlo como Padre, como el mejor amigo y como el mejor consejero que un ser humano en esta tierra puede tener. ¿Por qué? Porque Él sabe todo de todos y sabe todo lo nuestro y hacia dónde nos quiere llevar. Debo de creer, sin duda alguna, que Él me ha entregado una vida de fe, una medida de fe. ¿Ya? La fe de Dios es la que yo ya tengo en mi corazón. Esa es la que me permite no solo creer en Dios, no solo aceptar su amor y su perdón, sino creer que soy una nueva criatura. Y por esa fe está establecido que al creer adecuadamente, ya la ley no me afecta en lo más mínimo ni el pecado. ¿Por qué? Porque ya no vivimos, dice, bajo esta ley, sino ahora vivimos en la gracia. La verdad y la gracia vinieron con Jesucristo. Cambió todo el panorama espiritual por pura gracia divina. Ok, ¿qué más? Debo caminar todos los días manifestando el amor de Dios, ese amor que me ha tocado y que es el que ha producido tanto cambio en mí. ¿Y a qué soy llamado? A manifestárselo al prójimo. Porque no se puede creer que yo amo a Dios sin que nadie salga beneficiado de ese amor y poder recibido de Dios. Jesús dejó escrito, no me elegiste vosotros a mí, yo te elegí a ti. ¿Pero para qué? Para que vayáis, para que des fruto, fruto abundante y fruto que permanece. O sea que es un mandato el extendernos al prójimo. ¿Para qué? Para comenzar a dar fruto, un fruto bueno. ¿Ok? Y además dice que tenemos que dar de gracia lo recibido de gracia. Hace unos minutos hablaba en una reunión
de que por un tiempo yo vi el corazón de la gente y se me abrían mis ojos espirituales y era como ver un cofre de piratas. ¿Has visto las películas donde el cofre de piratas está abierto? ¿Y qué tiene ese cofre? Tiene tesoros, collares, monedas de oro, copas de oro, rubíes. Y yo veía el corazón de la gente así, yo seguía orando, no entendía. Y tontito porque no le pregunté a Dios qué significa eso. Y tal vez pasaron un par de años de ver eso en varias personas y yo decía, Dios me está mostrando que esta persona es más buena gente que el otro. No, cuando le pregunté, su respuesta fue, esos son los tesoros que de gracia yo le he dado y los tiene guardados como en un cofre, no los da. Entiéndase salvación, sanidad, liberación, se rompió una atadura, un vicio. Esos son tesoros de gracia. ¿Y para qué nos lo dio? Para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Alguien, escúchelo bien, debe salir beneficiado de ese amor y poder con el cual nosotros fuimos tocados y cambiados. Ok, sigamos pues. Cuide el corazón sobre toda cosa, dijo Jesús. Es una recomendación de él. Depende de lo que mi corazón reciba y en el corazón se va guardando y recuérdese que de ahí mana la vida. Así será nuestra vida, ¿ya? Y en ese aprender a guardar el corazón, tengo que ir también guardando lo que tengo de Dios. Eso sí vale la pena. ¿Ya? Porque tu caminar va a mostrar sin palabras cuánto de Dios es que realmente tenemos ahí adentro. Entonces nos conviene guardar el corazón para no permitir que cosas inadecuadas, que cosas malas, que cosas que solo desaniman vengan, sino guardar el corazón para que sus tesoros, su palabra, su meditación en él mismo, su tesoro, ¿ya? Que es el mismo, la revelación de su palabra que nos da su dulce y santa presencia, que teniendo eso, entonces tenemos de veras bastante que dar. Ok, sigamos. Otra recomendación es meditar en su palabra todos los días. Esto no es cuando tenga ganas. Hace años cuando yo comencé en el camino me decían, ¿y hoy leíste la palabra? No, es que hoy no tuve ganas. Esto, perdóneme, no es de ganas, es nuestro alimento espiritual. Si deseo llegar lejos en Dios, tengo que alimentar mi espíritu, porque así hay crecimiento espiritual. De otra manera, no. Además, dice que su palabra trae una renovación a nuestro entendimiento. Nos da sabiduría y nos da una guianza divina para caminar este camino, ¿ya? Para seguir sus pasos. Entonces, a todas luces, nos conviene meditar en su palabra. Está escrito que dice desde el principio, si oyeres atentamente la voz de tu Dios y le obedecieres, entonces, y una gran lista de bendiciones. Entonces tenemos que meditar en su palabra, pero también obedecerla. Ok, sigamos con otro consejo. Tienes que vivir en función de tu familia. La familia es una prioridad de Dios para cada corazón de hijo de Dios. Nuestro hogar, yo descubrí que es el laboratorio de Dios. ¿Para qué sirve un laboratorio? Para ponerle al producto un visto bueno de que ya pasó calidad y es aceptable al ser humano. Entonces, para que Dios ponga el visto bueno de que tu vida es aceptable para otros humanos, Él mide nuestra calidad de vida de acuerdo a nuestro comportamiento en nuestro hogar, porque es su laboratorio. Ahí Él toma en cuenta cómo tú practicas su palabra, cómo practicas la fe, cuánto amor estás dando, cuánto perdón manejas, qué tolerancia tienes a tu pareja, a tus padres si viven contigo o cerca de ti, a tus hijos, qué servicio les das. Porque a veces en las reuniones, para dar un ejemplo, entra alguien, ¿quieres cafecito? Y corres a dárselo, pero le das café si eres hombre a tu esposa, a tu hijo. Le ofreces café si eres mujer a tu marido, a tu papá o a tu hijo.
Ya tenemos que darles ternura, tenemos que manifestar comprensión, ¿ya? Tenemos que caminar en bondad primero en nuestra casa, tenemos que ser buenos mayordomos, ¿ya? De la casa y de sus fundamentos, de sus principios, porque si vivo bien estas cosas en mi casa, entonces estoy apto para poder llevarlos a cualquier lugar donde Dios me envíe. De lo contrario, es apariencia. De lo contrario, estoy buscando lo mío propio y eso no funciona así. ¿Ok? Entonces, tu casa, que no se te olvide, es el laboratorio de Dios. Es donde ahí Dios prueba realmente nuestro cristianismo. Ok. Tenemos otro más y es manejar o cómo estás manejando esa fidelidad. Tu fidelidad de mayordomía parece ser que a los ojos de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no puedo manejar bien, no puedo ser buen mayordomo del dinero que tomo en mi mano, lo toco y sé lo que me produce. Imagínate, con algo tan material, no puedo ser buen mayordomo. Imagínese cómo podré ser buen mayordomo de sus tesoros espirituales. Dios no me puede entregar revelación de su palabra, no me puede dar unos mandatos divinos porque no los voy a valorar. Si lo económico no lo valoro, yo tuve que aprender que todo en Dios, lo espiritual, lo físico, lo familiar, lo económico, lo emocional, todo va hilvanado para poder ir aprendiendo a ser mejor hijo de Dios. ¿Cómo lo estoy manejando? Y la forma más fácil de aprender la fidelidad es en el manejo de dinero. ¿Por qué? Porque lo manejas bien y te va bien, lo manejas mal y te va mal. Entonces, para vivir bien espiritualmente, tengo que aprender a manejar adecuadamente el dinero. Y vas a descubrir cómo funciona la cosa totalmente diferente. ¿Ok? Otro principio, otro consejo. No puedes retener lo que de Dios recibes. Primero, porque es un mandato. ¿Cómo fue su mandato? Cuando vaya de camino, tiene que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y no olvidemos que eso es la regla de oro de Dios. Dando es como se recibe. El Evangelio es totalmente práctico. Tenemos que poner en obra lo que leemos, lo que meditamos de su palabra, lo que sentimos que Dios nos está diciendo, porque las cosas que sentimos que son de Dios, usted sabe, son buenas, agradables y perfectas, ¿ya? Entonces tenemos que dar de gracia lo recibido de gracia. Yo hoy digo esto y enseño a mucha gente. ¿No será que tu problema de que tenés algo que no se resuelve en un área en tu vida es porque las otras que Dios ya ha resuelto y te ha bendecido, las has guardado y no se las has dado a nadie? Mi vida, mi testimonio hoy es eso. No hay área y tengo años de no pedirle a Dios nada. ¿Por qué? Porque cada una de las áreas donde soy bendecido, mi tarea es dárselas a alguien más. Entonces, aprende a dar de gracia lo que de gracia recibes. Sigamos con algo más. Este evangelio solo puede y solo debe de vivirse en una total dependencia de Dios por medio de su Santo Espíritu. Está escrito, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, ¿ya? Y el Espíritu Santo mismo, el que usted y yo tenemos hoy, fue el que ayudó a Jesús en todo, para que Jesús cumpliera ese plan perfecto. La gente se sanaba porque el poder del Espíritu Santo fluía sobre el enfermo. Los milagros que hizo era la asistencia visible, productiva del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos ese mismo Espíritu Santo. No nos dieron una fotocopia de solo 10%. Tenemos totalmente el mismo Espíritu. Por lo cual Jesús dijo, si crees en mí te va a tocar hacer lo mismo. Pero él no estaba confiando en qué tan buena gente era usted o yo. No, estaba confiando que el que le ayudó a él nos iba a ayudar a nosotros. ¿Ya? Y a veces yo pregunto esto que puede asentar más en el corazón lo que estoy diciendo. ¿Por qué cree usted que Jesús tuvo éxito en lo que vino a hacer en 3 años y medio?
Bueno, primero sabe que tuvo éxito, ¿verdad? Ok, estamos de acuerdo. ¿Cuál fue el éxito de Jesús? Yo lo entendí de esta forma. Él nunca confió en él, imagínese. Conocía el plan perfecto, no había pecado, era santo, tenía la plenitud del Espíritu Santo y a pesar de eso no confió en él. ¿Por qué sé eso? Porque dejó escrito: lo que veo que mi Padre hace, eso hago; lo que oigo que mi Padre dice, eso digo. Estaba en una total dependencia, así que nos conviene a usted y a mí depender del Espíritu Santo para que el Padre sea quien dirige nuestra vida. Así que, dicho estos consejos, sabemos que se puede vivir en excelencia y tal vez vale la pena que le repitas consejos. Debo conocer en el Dios que he creído. Debo buscar su presencia. Debo creer que ya me ha sido entregada esa medida de fe. Debo caminar manifestando su amor al prójimo. Debo cuidar mi corazón sobre toda cosa. Meditar en su palabra, que es mi alimento espiritual. Vivir en función de mi familia, porque es el laboratorio de Dios. Tengo que manejar con fidelidad la mayordomía para poder manejar fielmente sus riquezas espirituales. No puedo retener lo que Dios me da porque tengo que dar los mandatos de gracia, lo que he recibido. Y este evangelio solo se puede vivir en dependencia del Espíritu Santo. Contamos con su ayuda, con su protección, con su cuidado, con su iluminación, con su sabiduría. ¿Para qué? Para que te conviertas en un inspirador de vida. ¿Por qué? Porque recibes las enseñanzas de Cristo, quien ya te alcanzó. Tienes la vida de Dios Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, te damos gracias porque lo creemos juntos y aquí estamos para eso, para ser inspiradores de vida, no retener nada de lo tuyo, sino que personas a derecha y a izquierda salgan beneficiadas con este evangelio que tú veniste a enseñarnos, que es sencillo, práctico y tremendamente poderoso. En Cristo Jesús. Amén.